Bueno, pues buenas tardes. A nombre del Colegio Mexiquense les agradecemos su presencia a una conferencia más de nuestro ciclo, el Seminario 2019, Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. Esta es la quinta conferencia de este ciclo y pues me da mucho gusto que nos acompañe la doctora Miriam López Hernández, doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y arqueóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente está adscrita a esta última institución y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son sexualidad, género y la mujer en Mesoamérica. Entre sus muy numerosas publicaciones cabe destacar De mujeres y diosas aztecas, Caxiani 2011, Mujer divina, mujer terrena, modelos femeninos en el mundo mexica y maya, Libros de Araucaria 2012, en coordinación conjunta con María Rodríguez Shadow. Ha editado obras como Género y sexualidad en el México antiguo, Centro de Estudios de Antropología de la Mujer 2011, Las mujeres mayas en la antigüedad, Centro de Estudios de Antropología de la Mujer en 2011, además de numerosos artículos entre los que destacan Erotismo y belleza en la antigua cultura náhuatl, aproximaciones para su estudio. En 2016, Desnudez y pudor entre los nahuas prehispánicos, en la revista Indiana 2017, Intetl Incuauitl, los sistemas jurídicos nahuas prehispánicos ante el adulterio, en la revista Relaciones de 2017. Pues damos la bienvenida a esta muy interesante conferencia que se intitula La vida sexual de los nahuas prehispánicos. Posteriormente tendremos la sesión de preguntas y comentarios en un tópico que regularmente pues tiene muchas aristas, ¿no? Tiene muchas cuestiones que podría ser muy enriquecedor comentarlas después de la ponencia. Así que, pues muchas gracias, doctora López Hernández, por estar con nosotros en el Colegio Mexiquense. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Le agradezco al Colegio Mexiquense la invitación a presentar esta ponencia. Y el título de la ponencia en realidad es el título de este libro, que salió en 2017, aquí en el Estado de México, todavía creo que se consigue, pero los temas que trato aquí en el libro sí son algunas cosas que voy a decir, pero son otras cosas diferentes, y también les voy a presentar datos y temas que no están contenidos en este libro. El tema de la sexualidad da para mucho, entonces bueno, la vida sexual de los nahuas prehispánicos abarca muchos temas, muchas temáticas que nos podríamos aventar aquí una semana hablando. Pero yo para esta conferencia escogí exponerles dos temas. Algunos datos están contenidos aquí, otros no. Algunos datos que están aquí no da tiempo para comentárselos, pero decidí dividir la ponencia en dos temáticas. La primera es los símbolos de la sexualidad y después vamos a hablar sobre los paralelismos de la sexualidad. Entonces voy para allá. Este primer tema me pareció importante exponérselos porque nos da un panorama general sobre todo lo que abarca el pensamiento de la sexualidad y mucho tiene que ver con la religión, con el mito, con el rito. Entonces, en esta ocasión decidí no exponerles algunas cosas que a lo mejor ustedes ya han escuchado sobre cómo se trataba el proceso de embarazo, parto y puerperio, que también es un tema de la sexualidad muy importante, muy de la vida cotidiana, sino que en este momento decidí exponerles sobre los símbolos que aparecen en distintos mitos de la sexualidad. Entonces, bueno, primeramente voy a hablar sobre los símbolos fálicos que encontramos en algunos mitos. Obviamente de lo que les estoy exponiendo son algunos extractos de mitos, pero hay muchos mitos que incluyen estos símbolos que les voy a exponer. Bueno, en los mitos encontramos símbolos y primero voy a hablar de los que tienen que ver con la connotación fálica.
Entonces, bueno, este es un mito que encontramos en la historia de Mexic y que también se confirma en la investigación que realizó Mendieta. Y dice, el sol a la hora de las 9 echó una flecha en el dicho término e hizo un hoyo del cual salió un hombre, que fue el primero, no teniendo más cuerpo que de los sobacos arriba, y que después salió de allí la mujer entera. Y preguntados cómo habían engendrado a aquel hombre, pues él no tenía cuerpo entero, dijeron que él engendraba metiendo su lengua en la boca de la mujer. Y este tipo de relatos se escandalizaban los frailes, ¿no? Y decían, ¿cómo es posible que estos? Mendieta confirma que la mujer tampoco tenía de la parte de aquí hacia abajo, que solo eran medios cuerpos. Este es el mito de la fundación es el mito de la primera pareja de Texcoco. Entonces, bueno, en el mito hay varias cosas interesantes por destacar. Por ejemplo, que una flecha cayó del cielo e hizo un hoyo en la tierra. Y este acto fue lo que propició que nacieran estas dos personas, que solo tenían del cuerpo para arriba. Y bueno, en el mito dice que estas personas con medios cuerpos, ¿cómo fue que se reprodujeron? Metiendo el hombre la lengua en la boca de la mujer, que es otro símbolo fálico, ¿no? La lengua. Entonces, bueno, en los mitos también encontramos, por ejemplo, que se da la reproducción, o sea, hay actos de reproducción, por ejemplo, con flechas, y el caso de las flechas lo encontramos, por ejemplo, en los mitos de Chimalman, con Mixcoatl, que engendraron a Quetzalcóatl. Entonces, por ejemplo, se narra que en una ocasión estaba desnuda Chimalman, y cuando aquel la divisó, o sea, Mixcoatl la divisó, la empezó a flechar. Varias flechas pasaron a sus lados de su cuerpo, mientras que ella hizo que la cuarta flecha le pasara entre las piernas. Posterior a otros eventos, Mixcoatl nuevamente la flechó 4 veces, se acostó con ella y quedó embarazada de Seacatl, Quetzalcóatl. Entonces, la flecha es un elemento importante que vemos en esta narración de la leyenda de los soles. Otra versión también señala que en Teohuitznahuac quisieron flechar y matar a la cacica llamada Coatlicue, diosa madre identificada con Chimalman, a la cual no flecharon y la tuvo por mujer Mixcoatl Camastli, y de esta unión también nació Quetzalcóatl. Entonces, bueno, hay una connotación fálica que han destacado varios investigadores de la lengua. Bueno, ya lo vimos en el primer mito. También en esta imagen que está en el Códice Borgia, el doctor Johansson dice que aquí, bueno, como son dos personajes que son dos jóvenes varones, entonces dice que esto apunta a una relación homosexual, y él considera que ese gesto apunta justamente a esto. Aparte de que tienen un tecpat, o sea, un pedernal que va de la boca de uno a la boca de otro. Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Te molestan los flashes? No. Bueno, a mí sí. Así que por favor, salen mejor sin flash. Les pido de favor que no lo usen, ¿eh? Gracias. Bueno, entonces, tanto en códices como en los mitos vemos que hay un paralelismo en la cavidad bucal y la vagina, que lo vamos a seguir viendo en otras, no solo en otros mitos, sino en algunas esculturas como las del Tlaltecutli. Y bueno, el tecpat también es otro símbolo fálico que se destaca en estos datos que les estoy presentando. Entonces, bueno, recordemos que hay un mito, que está consignado en Mendieta y en Torquemada, que dice que un pedernal cayó del cielo y de ahí fue que nacieron los dioses. O sea, el pedernal cae en la tierra y ese es un acto creador con la tierra, porque recuerden que la tierra era vista como una madre, como una mujer. Entonces, bueno, dice este relato que Umetecutli y Omecíhuatl tuvieron muchos hijos, y un día Omecíhuatl dio a luz un tecpat. Sus hijos, admirados y espantados, acordaron arrojarlo a la tierra. Cayó el pedernal en Chicomostoc, es decir, 7 cuevas, y al golpe brotaron 1600 dioses. Estos, viéndose en la tierra, pidieron a su madre, por intermedio de un halcón, permiso para crear a los hombres destinados a su servicio. Entonces, bueno, este elemento del pedernal como un elemento fecundador también aparece en algunos códices en donde se representa a una pareja teniendo relaciones sexuales. En los códices
el estilo que, bueno, este es estilo más occidental, pero en los que tienen más el estilo prehispánico, igual se presentan dos personas con una cobija encima. Cuando están así, se está representando el acto sexual. No eran tan explícitos así, como nada más les ponían una cobijita, como en este caso. Pues bueno, estas personas están en un coito, y ahí en medio aparece el pedernal, que ahí dice pedernal, por cierto. Entonces dice que encima de las cabezas están los palos sacadores de fuego, ¿no? Que es lo que tienen aquí, pero entre ellos dos está el pedernal, que representaría el fuego, y en realidad, bueno, estos se han interpretado como el coito. Ya se trabó, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que se le fue la pila. A ver si sí. Bueno, en este mito que encontramos en la Histoire du Mexique hay otros elementos interesantes. Aquí dice que Hécate descendió al Mictlán a pedirle a Mictlantecutli ceniza para muertos, para ser hombres. Este último solo le entregó un hueso largo y un poco de ceniza, pero se arrepintió y lo siguió para quitarle el hueso, y en su vida a Hécate se le cayó el hueso y se rompió. De ahí que el hombre sea más pequeño que los gigantes del primer mundo. Hécate trajo el hueso y la ceniza a una Patzli, que es un lebrillo, y convocó a los otros dioses para la creación del primer hombre. Todos juntos se sacrificaron las lenguas y así los crearon. Aquí se presenta un nuevo elemento que es la sangre. Ellos dicen que se sacrificaron las lenguas para crear a los hombres a partir de los huesos y la ceniza. También otro mito relata que Quetzalcóatl fue al Mictlán a pedirle los huesos preciosos que guardaba allí Mictlantecutli. Es una variante del mismo mito. Después de varias pruebas, Quetzalcóatl los tomó y en el momento de su partida, Mictlantecutli pidió que cavaran un hoyo para que allí se tropezara. Quetzalcóatl cayó y tiró los huesos preciosos. Luego se reincorporó, juntó los huesos y los llevó a Tamuancha. Cuando llegó allá, los molió la diosa Quilaztli y los puso en un lebrillo de chalchihuite. Entonces Quetzalcóatl se sangró el pene sobre el recipiente e hicieron penitencia a todos los dioses y así nacieron los hombres. Aquí en este caso lo que se está sacrificando es el pene y en la otra versión lo que se sacrifica es la lengua. Entonces hay igualmente un paralelismo que establece entre la oblación lingual y la penial, que cualquiera de los dos casos es un acto creador que da vida a los huesos. Entonces, bueno, la sangre de la herida del pene era poseedora de una potencia fecundadora. Bueno, es lo que estamos entendiendo por todos estos elementos fecundadores, ¿no? Que también hay líquidos, que no necesariamente es el líquido seminal como ahora nosotros sabemos, que para ellos tenían el poder de fecundar. Entonces, bueno, aquí lo que se establece es un paralelismo entre el derramamiento de la sangre penial y la connotación de vida que tiene la sangre femenina, la sangre menstrual. Ahorita vamos a hablar un poco más del menstruo, pero hay dos facetas de la valoración que se hacía del menstruo. Uno era que obviamente se sabía que tenía la potencia fecundadora, o sea, era necesaria para la vida, y hay otro del peligro de la sangre, pero ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, hay fluidos fertilizantes. No solo es el líquido seminal, que obviamente sabían, sino que también en los mitos aparece la sangre masculina también es fecundadora, la saliva, como en el primer mito con el que empecé la conferencia, la saliva se asimila al semen cuando le mete la lengua en la boca a la mujer. Y también en la fiesta de Oxpanistli se habla de que a la representante de Tosi, cuando estaba en algún momento de la fiesta, pasaba y le aventaban escupitajos, como representando la fecundación de la diosa, que era lo que se estaba tratando era lo que se intentaba hacer en esa fiesta para que hubiera cosechas.
Y es interesante porque la saliva, bueno, estoy hablando del centro de México, pero en el caso del Popol Vuh tenemos una narración muy interesante, aunque es de otra región, pero que también se narra que Ixquic, que es esta mujer, y que Ixquic significa la de la sangre, desobedeció a la prohibición de los señores de Xibalbá de comer el fruto de un árbol del que colgaba la cabeza de Junjunacpú. Al acercarse al árbol, la cabeza pide que extienda la mano. En ese momento, la cabeza lanza un chisguete de saliva que cayó en la palma de la mano de Ixquic. Con este acto quedó embarazada de los famosos gemelos. Entonces, bueno, volviendo al centro de México, la sangre se pensaba que era necesaria para la fertilidad de la tierra. Y hay distintas formas de obtener la sangre. Una es, como ya vimos, con el autosacrificio, se autosacrificaban las orejas, el pene, la lengua, pero también, bueno, está la decapitación en algunas fiestas, el flechamiento, y que lo que buscaban era regar la tierra. Igualmente en esta fiesta de Oxpanistli degollaban a Chicomecoatl, bueno, a quien representaba a Chicomecoatl, y la echaban encima de un montón de mazorcas y semillas, porque lo que buscaban era que hubiera buena cosecha. Entonces, bueno, nuevamente en ese mito de los 1600 dioses, para crear a los hombres, su madre fue que les dijo que fueran a buscar los huesos y cenizas de los hombres del pasado y los rociaran con su sangre, ¿no? Nuevamente ese valor de la sangre. Entonces, el último fluido fertilizante es el más obvio, que es el semen. Del semen, entre los antiguos nahuas, creían que sí era fuente de vida, tenía un alto valor y se les decía a los jóvenes que no lo derramaran irresponsablemente. Entonces, bueno, aunque no se les prohibía tener relaciones antes del matrimonio, sí se les decía que no las tuvieran demasiado, porque se pensaba que el semen lo tenían en una cantidad limitada en la vida. Entonces, si uno empieza a tener relaciones sexuales desde muy joven, los hombres, cuando ya quisieran tener hijos, ya no iba a haber nada. Entonces, de hecho hay varios huehuetlatoli que nos hablan sobre eso. Entonces, bueno, otros elementos, volviendo a los símbolos, les voy a hablar de algunos elementos fecundadores que los vemos en los mitos más conocidos de los antiguos nahuas. Por ejemplo, en el mito de Coatlicue, Coatlicue estaba barriendo Coatepec, en el monte Coatepec, cuando ve un plumón, y pues sí, enfrente de ella lo toma y se lo guarda en su falda. Después ya no lo encuentra y queda embarazada de Huitzilopochtli. Ese es otro elemento. En un mito similar, Chimalman también estaba barriendo y se encontró un chalchihuit, se lo traga y también queda embarazada. Entonces, bueno, estos embarazos, hay en los mitos embarazos sin intervención masculina, solo por elementos fecundadores, como en el caso chalchihuit y el plumón. Respecto a las concepciones de la sexualidad femenina, a las mujeres las ubicaban más en la esfera de la sexualidad, aunque obviamente la sexualidad abarca a toda la sociedad y muchos ámbitos, o casi todos los ámbitos están atravesados por ella, pero la sexualidad se pensaba más como una esfera femenina, porque en las mujeres es en donde se muestra más esto desde en un inicio, ¿no? Desde que inicia la menstruación, el embarazo, el parto, el puerperio, todo es sobre el cuerpo de la mujer, la lactancia, etc. Entonces, bueno, se pensaba que las mujeres y también las diosas estaban relacionadas con la sexualidad y con la fertilidad. Entonces vemos que, por ejemplo, lo que les comenté de Chicomecoatl, ocupaban la potencia de las mujeres para esto, para que hubiera buenas cosechas. Hay un paralelismo que se establece entre la fertilidad de las mujeres y la fecundidad, la fecundidad y fertilidad de las mujeres con la fertilidad de los campos. Pero a la par de que las mujeres y diosas, toda la esfera femenina del cosmos tiene la fuerza creadora de la vida, también tiene la fuerza que la destruye. Y esto lo vemos muy claramente en las concepciones que tienen con respecto a la menstruación. Se piensa que sí es una sustancia poderosa, necesaria para la vida, pero que también puede traer muerte, porque si hay menstruación es que no hay un embarazo. Entonces es un desperdicio que también puede causar
pues bueno, perturba todo. No sé si ustedes han escuchado en comunidades indígenas que bueno, las mujeres cuando están en su menstruación sí toman bastantes cuidados, por ejemplo, de no entrar en las milpas, también bueno, a veces se les pide que no cocinen, porque se piensa que tienen este poder que puede perturbar las cosas, inclusive llevar a la muerte. Hay una enfermedad que se llama la quemada, que les da a las personas alrededor de la mujer, en el caso de la menstruación, pero también en el caso cuando ella está en el puerperio, porque sigue habiendo sangre, al final, sigue habiendo sangre. Entonces, a los niños pequeños, sí los cuidan de que no se topen con la sangre de su mamá, los esposos también, los paños manchados con sangre, tanto sea menstrual como de parto, también deben de tomar sus precauciones. Por eso ahí es cuando entran las parteras y son las que están preparadas para el tratamiento de estos desechos. Bueno, la menstruación como potencia de vida se vincula mucho con la luna, pues este astro tiene un ciclo similar al menstrual. En los códices lo vemos muy relacionado con varias diosas, pero entre ellas Tlazolteotl. Y de hecho en náhuatl a la menstruación se le llamaba mezcli, que es exactamente el mismo término para el que se designaba la luna. Y bueno, en esta lámina del Códice de Borgia aparece la diosa Tlazolteotl, la luna, que la pueden ver ahí, y debajo una serpiente roja, una serpiente de color rojo que está arrojando sangre. Y esta ha sido interpretada como el flujo menstrual. Algunos investigadores han propuesto que esta escultura de Coatlicue, que está en el Museo de Antropología, dicen que la falda de la diosa, llevando, con un estudio que han hecho sobre la serpiente y las distintas connotaciones que tiene la serpiente, que tiene muchas, pero entre ellas, para representar un chorro de sangre se representa como una serpiente. Entonces ellos dicen que en la falda de esta diosa, posiblemente estas serpientes que se entrelazan, simulan también el menstruo de la diosa. Entonces, bueno, la conexión entre la luna y la sangre menstrual pues se observa también en esta lámina, en la lámina 16 del Borgia, y también este vínculo con la sexualidad que tienen las diosas. Aquí esta diosa está amamantando a este joven, y a su lado está la luna sangrando. Entonces, bueno, el vínculo de lo femenino con la fertilidad pues empieza desde el inicio de la pubertad, digamos, para nuestro entendimiento, pero en ellos, en realidad, en época prehispánica no existía un periodo como nosotros lo designamos, el de la adolescencia. De hecho, ellos pasaban de la niñez a la adultez. Pero bueno, pensando en cómo nosotros dividimos los periodos, para nosotros la adolescencia empieza con la menarquia y en realidad para ellos empezaba la adultez. La menarquia es la primera menstruación de las mujeres. En ese momento comienza la capacidad reproductiva de la mujer, que era, como les digo, era aprovechada en las fiestas de las diosas de los mantenimientos como Chicomecoatl, en donde se escogían a las muchachas de 12, 13 años que ya habían iniciado su menstruación para representar a estas diosas. Podemos pensar que seguramente las escogían de esa edad precisamente para ocupar su potencia fértil que tenían desde ese momento, ¿no? Se reconocía que experimentaban un cambio con el inicio de la menstruación las mujeres, y bueno, la comunidad se beneficia de ello. Ese es Chicomecoatl, la diosa de los mantenimientos. Entonces, bueno, hay una narración interesante que encontramos en el Códice Maglia-Becquiano que nos habla del inicio de la menstruación. Y dice que Quetzalcóatl, estando lavándose, tocando con sus manos el miembro viril, echó de sí la simiente y la arrojó encima de una piedra. Y allí nació el murciélago, del cual enviaron los dioses que mordiese a una diosa que ellos llaman Xochiquetzal, que quiere decir rosa, y le cortase de un bocado lo que tiene dentro del miembro femenino. Y que estando ella durmiendo lo cortó y lo trajo delante de los dioses y lo lavaron, y del agua que de ello derramaron salieron rosas, que no huelen bien, y después el mismo murciélago llevó aquella rosa al Mictlantecutli, y allá lo lavó otra vez, y del agua que de ellos salieron rosas olorosas.
que ellos llaman Xochiles, por derivación de esta diosa que ellos llaman Xochiquetl. Bueno, la rosa se refiere a flor en general, pero es que así la designamos los frailes. Entonces es muy interesante, aquí hay muchos elementos para analizar, pero bueno, solo quiero mostrar que el inicio de la menstruación está, bueno, aquí lo dice, se marca con que son como rosas, pero olorosas, o sea que huelen, ¿no? Y bueno, esto da pie al tema del peligro de la sangre. Como les digo, obviamente la menstruación era algo que se requería para la reproducción del grupo, eso ya lo sabían pues desde época prehispánica. La mujer que tuviera alguna alteración en su menstruación, pues obviamente era atendida, también la mujer que no tuviera menstruación. Las TICID, que son las médicas, tenían toda una serie de medicina, de herbolaria para curar esto. Entonces, si la menstruación era muy abundante, tenían medicina para curar, si era muy poquita, también tenían medicina. O sea, para todo eso ya lo habían estudiado. Pero a la par, bueno, el peligro, hay un pensamiento muy fuerte sobre el peligro de esta sangre, como les mencionaba, que nos llega pues por muchos lados y lo vemos en comunidades indígenas. Entonces, bueno, ¿por qué se piensa que en el periodo menstrual las mujeres están en un estado de impureza y contaminante? Como les decía, si hay desperdicio de sangre es porque no hay concepción, o sea, no hay un niño ahí, entonces pues la sangre pues es desperdicio. Y bueno, en ese momento, como les decía, la mujer es portadora de fuerzas negativas. ¿Por qué? Porque, como les digo, representa la ausencia de feto, hay ausencia de vida y el riesgo de la no continuidad del grupo. La gente estaba muy preocupada porque siempre hubiera reproducción, o sea, en cuanto se casaban los jóvenes, en el primer año ya debía estar ocurriendo el primer embarazo. O sea, cuando cumplían el primer año, la mujer ya debía de estar embarazada o ya con un niño en brazos, porque si no ya la gente empezaba a preocuparse, bueno, hasta en la actualidad, pero en ese momento estaban muy atentos a qué estaba pasando, por qué no hay un embarazo ya. Recuerden que había una alta tasa de mortalidad infantil, entonces las mujeres prácticamente desde que iniciaba su menstruación, y bueno, no desde que iniciaba, pero desde el momento que se casaban, que más o menos se calcula entre los 15 años o a partir de los 15 años, pero no dejaban pasar mucho tiempo, o sea, se casaban porque la esperanza de vida era como de 30 años, más o menos. Entonces, pues sí, desde que se casaban hasta, digamos, casi el día de su muerte, era un embarazo tras embarazo, un embarazo tras embarazo, y la posibilidad de que esos niños llegaran a la adultez era muy poca. En realidad, muchos morían pues durante el embarazo, un porcentaje moría en el momento del parto, otro porcentaje en el momento del puerperio, que son las semanas próximas al nacimiento, otro porcentaje grande moría. También hay un porcentaje muy grande que moría antes de los 2 años, y para los 5 años hay un porcentaje, o sea, de un 100%, digamos, más o menos, que se han estudiado en los esqueletos, ya quedaba que cumplía 5 años el niño como un 20%. Entonces, pues la mamá, obviamente, bueno, las mujeres obviamente pues estaban en constantes embarazos. Eso por una parte, y por otra, también la alta tasa de mortalidad que se daba debido a las guerras. Acuérdense que estaban en constante guerra con otros pueblos, y ahí moría una gran cantidad de hombres. Entonces, pues por lo mismo también la gente estaba muy preocupada por la reproducción del grupo, ¿no? Bueno, estas mujeres que están en estado de menstruación, yo lo he llamado que están en un estado liminar, pero que se den varios periodos de la sexualidad femenina. Empieza con la menarquia, pero bueno, es que en cada menstruación, o sea, varios, días al mes están en ese estado. Durante el embarazo también, en el parto, o igual, obviamente, en el puerperio, la lactancia y la menopausia. Entonces son varios estados en los que entra la mujer en este estado liminar, que obviamente el cuerpo del hombre eso nunca lo experimenta en su vida, ¿no? Por eso les digo que la sexualidad siempre está más enfocada en el cuerpo femenino, para ver que está funcionando bien. Si está, por ejemplo, en estado de embarazo, pues se le cuida,
se le hacen una serie de recomendaciones para que llegue a buen término el bebé, y durante el parto igual se tienen muchas precauciones. Hay precauciones tanto de cuidados médicos, digamos, como de herbolaria, etcétera, pero también como de recomendaciones durante el embarazo, por ejemplo, de que no hagan enojar a la embarazada, no la asusten, denle de comer lo que necesite, etcétera. Que no se ponga a cargar, que no esté trabajando, que no cargue cosas pesadas porque le puede venir el aborto, etcétera, ¿no? Y bueno, estos estados que la mujer constantemente está entrando en estados liminares. Por eso, bueno, su participación en las actividades públicas, pues, no puede suceder muy seguido. Lo que sí es interesante es cuando ocurre la menopausia, que en los datos que tenemos de época prehispánica es cuando vemos a las mujeres ahora sí muy activas. Bueno, son las que van a pedir a la novia, son las parteras, ya tienen una actividad muy pública y bueno, incluso bueno, ya como se les considera ya ancianas, ya después de los 30 y tantos ya ancianas, y ya bueno, ya llegando a la menopausia a los 40, pues ya participan prácticamente como los hombres en las fiestas, hasta están vendiendo pulque, etcétera. O sea, ya hay un cambio que yo digo que está muy relacionado con eso, que ya están en la menopausia. Y entonces ellas ya son seres que pueden atender a mujeres que están en los estados liminares, por ejemplo, en el parto. Durante el parto, que la mujer está expulsando esta potencia, pues sí, de vida, pero a la vez de muerte en la sangre que está saliendo, ellas tienen esa capacidad, por ejemplo, de no quemarse y todo esto, ¿no?, que ocurre en seres como los niños, por ejemplo. Y bueno, como les digo, todas estas connotaciones y elaboraciones que se hacen con respecto al cuerpo de las mujeres, estas creencias para nosotros, pero que para ellos era algo muy real, bueno, incluso digamos que podemos decir, no, pues es que eran puras ideas, pero no, o sea, ellos lo vivían así como esto. Bueno, desde mi opinión derivan de esta capacidad reproductiva de las mujeres, ¿no? De este peligro de este poder que se ve como benéfico, pero también a la vez peligroso, ¿no? Porque si tienen la capacidad de traer vida, también tienen la capacidad de muerte, y esto lo vemos mucho en las diosas. Son diosas madre, pero también son, por ejemplo, la tierra, la que se devora a los cadáveres, la que tiene también, bueno, por ejemplo, como diosas como las Iguateteo que pueden venir y hacer daño, ¿no? Entonces, bueno, estos paradigmas con respecto al género se establecen desde el nacimiento entre los antiguos nahuas. Cuando nacía un bebé, la partera decía niña o niño, ¿no?, a partir de la apariencia de los genitales, y a partir de ahí es que se le designaba, bueno, la mujer tú vas a estar en tu hogar, y al hombre se le señalaba el campo de batalla, o también que sería guerrero. Se les señala mucho a los hombres que ellos van a ser los guerreros, etcétera, porque pues obviamente se necesitaban soldados, pero y la mujer pues que se debería quedar en casa, ¿no? Pero también si el padre del niño era agricultor, pues se le mostraban ahí, en el momento del nacimiento, la partera le muestra las insignias del oficio de su padre. Entonces, si tu padre era orfebre, pues tú vas a ser orfebre. Si tu padre era ceramista, pues tú vas a ser ceramista. Si tu padre era carpintero, pues vas a ser carpintero. Y en el caso de las niñas, pues no había así como oficios, sino simplemente a la niña se le daban las insignias de su género, que era, por ejemplo, sus cosas para tejer y su escoba, porque también las mujeres eran las encargadas pues del hogar, de la limpieza y de tejer, o sea, se encargaban de elaborar la ropa de su familia, además de elaborar las mantas que se ocupaban como moneda de cambio. Entonces, bueno, eso es lo que se le presenta a las mujeres, pero en el caso de los hombres, pues sí es mucho más variado, ¿no?, los destinos a los que podían acceder. Bueno, se les decía a los hombres que evitaran entrar en contacto con utensilios que tuvieran que ver con las mujeres, porque sí se les marcaba mucho el rol de género. O sea, tú eres niño y nada de que te empiece a gustar las cosas que hacen las niñas, ¿no? Tú eres niño y debes seguir
con eso. Entonces se les decía que no tocaran, por ejemplo, las piedras del fogón, o sea, que ni siquiera se acercaran al fogón o que se tropezaran con ella, porque en ese caso ya no podrían ser capturados en batalla, porque seguramente los pies se les iban a amortecer o así. Entonces, bueno, los niños pues sí evitaban eso, porque en su ideal era ser el mejor guerrero, ¿no? Entonces, bueno, esta concepción diferenciada de los cuerpos, tanto lo femenino como lo masculino, también lo vemos en los mitos. Se piensa que son de distinta manera por cómo unos se gestan en un tiempo y otros en otro, y cómo están en los cuerpos, lo femenino separado de lo masculino. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí en la Histoire du Mexique dice que en la formación de la pareja original del quinto sol, el varón nació al primer día de mezcladas las cenizas y el polvo del hueso dado por Mictlantecutli, bueno, como vimos, con la sangre de los dioses, mientras que la mujer tardó 4 días más en formarse. O sea, no es que formaron a los hombres luego, sino que las mujeres todavía tardaron más. Y respecto a esta manera diferenciada, se indica igualmente en el relato del quinto sol, pero en el que está en la leyenda de los soles, que por un lado estaban los huesos de varón y por otro los huesos de la mujer. En consecuencia, se consideraba que no tenían la misma esencia. Entonces, bueno, incluso este pensamiento sobre la potencia femenina lo vemos muy claramente en los cuerpos de las mujeres que morían de parto. Las mujeres que morían de parto, que se morían en este estado liminar, se pensaba que se iban a convertir en Cihuateteo, también llamadas Cihuapipiltin, que son unas diosas, que son estas diosas que están representadas así en esculturas, que son estas diosas que están descarnadas con las manos muchas veces así, aunque otras veces también tienen este gesto. Pero bueno, una vez que moría la mujer, se convierten en estas diosas y regresaban a la tierra en algunos días y pues podían provocar enfermedades. No mataban, pero sí provocaban enfermedades como epilepsia, como ¿cómo se llama? Parálisis facial, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, los hombres sí tomaban precauciones de no salir en esos días, y también a los niños se les pedía que no salieran porque estas mujeres iban a regresar. Estas mujeres ya deificadas, como murieron en este momento de parto, y son solo las que murieron de primer parto, o sea, si tú moriste de segundo parto no te ibas a volver en tu segundo parto, pero solo era en el primer parto. Entonces, bueno, estas mujeres al morir sin haber tenido un hijo, pues sí las pensaban que eran mujeres envidiosas, que se habían quedado pues con las ganas de tener un hijo, y por eso bajaban y les decían que a los niños más bonitos se los iban a querer robar o hacer algo. Y también se ensañaban con los hombres guapos, no sabemos por qué, pero también se tomaban sus precauciones. Y bueno, del cuerpo de estas mujeres que morían de primer parto, bueno, el esposo tenía que cuidar el cuerpo y las parteras lo tenían que cuidar, porque en el momento en que moría una mujer de esta manera, había unos magos que se llaman Temacpalitotique, que buscaban cortar el brazo izquierdo para proteger a los adúlteros en sus salidas nocturnas, o sea, tenían magia estas partes de las mujeres, y también la utilizaban para robar y violar. Dicen que, bueno, si lograban quitarle el cuerpo al esposo y a las parteras, porque el esposo y los amigos del esposo y las parteras defendían el cuerpo de la mujer de primer parto como una guerra, porque estaban ahí la gente tratándoselos de quitar. Bueno, si lograban quitarles el cuerpo y cortar el brazo izquierdo, estos magos llegaban a una casa en la noche, pegaban en el patio de la casa con el brazo y la gente caía como desmayada o como en un sueño muy profundo, y ahí sí podían hacer lo que querían, o sea, robar, violar, etcétera, ¿no? Igualmente se codiciaban los dedos medios y su cabello. Pues en el tiempo de batalla los guerreros que habían logrado quitarle a uno de estos cuerpos el cabello o el dedo, lo metían en su escudo y con esto suponían que nadie los vencería. Probablemente, bueno, se ha mencionado que a lo mejor encandilaban, porque a lo mejor hay una palabra que dice que a lo mejor salía luz y posiblemente por eso se pensaba que podían encandilar a los enemigos. Pero bueno, ya pasados
Ya pasados 4 días, o sea, el esposo cuidaba el cuerpo de su mujer que acababa de morir. Ya pasados 4 días, ya perdía el poder y ya, si nadie le había logrado quitar nada, ya no pasaba nada, ¿no? Ay. Bueno, hay un relato muy interesante que nuevamente sobre las mujeres pues que ya se consideraban ancianas, bueno, en nuestra sociedad pues no, pero en ese momento sí, que dice que llegaron unas ancianas que habían sido acusadas de haber tenido relaciones sexuales con unos jóvenes sacerdotes. Y entonces en Nezahualcóyotl les dice que por qué estaban teniendo relaciones con, pues sí, ya siendo mujeres de edad, ¿no? Y las ancianas le explican que las mujeres no pierden ese deseo sexual con la edad, como si, o sea, porque en la época prehispánica se pensaba que los hombres sí. Ya les decía que ellos perdían el deseo sexual y también la capacidad porque el semen era limitado. Entonces dice que las mujeres somos una cavidad insaciable y no sufríamos del agotamiento sexual con la edad, justamente por el tipo de anatomía que teníamos, ¿no? Entonces, bueno, al final del ciclo de 52 años, nuevamente vemos que se temía de las mujeres que estaban embarazadas de que se convirtieran en tzitzimime, que eran también unos seres así que la gente les temía. Entonces, para que las mujeres que estaban embarazadas, y caía justamente ese día que estaban embarazadas, lo que les hacían es que las encerraban en los graneros, aquí. Es una mujer embarazada, está encerrada en el granero y les ponían unas máscaras de maguey. Se pensaba que con eso ya no se transformaría. Entonces, bueno, les he mencionado en algunas de las narraciones este paralelismo que establecen entre la sexualidad y la fertilidad de la tierra. Y esto es muy interesante porque aparece, bueno, es algo común en las fiestas. Pero también, bueno, en escultura y en otros vemos este tipo de pensamiento. Esta es una vasija que se llama vasija de Binimec. Esta es la diosa de la tierra que está así. Bueno, de hecho está muy torcida, pero tiene garras. Tiene garras. Ay, las garras de acá arriba. Bueno, tiene la cara descarnada y unos dientes así devoradores, digamos, ¿no? Es interesante esta vasija, porque bueno, la diosa de la tierra, que es Tlaltecutli, en sus representaciones femeninas aparece con garras, con dientes, como buscando devorar. Entonces, bueno, esta conjunta dos tipos de pensamiento que se tenía sobre las diosas. Uno, pues esta es su faceta devoradora, y otro también su faceta de dadora de los mantenimientos, porque aquí pueden ver sus senos, y de los senos está cayendo un líquido hacia esta vasija de pulque, que bueno, puede ser leche o pulque porque pues ambos líquidos son blancos y caen en esta vasija. Entonces, bueno, la diosa de la tierra es el modelo de la fertilidad, es fuente de alimentos y también consumidora de cadáveres, como saben, pues a dónde iban los cadáveres, ¿no? Bueno, esta es más conocida, este monolito que se encontró en 2006 en el Templo Mayor. Bueno, aquí obviamente vemos las garras y también esa actitud de devoradora que tiene la diosa de la tierra. Y en el mito nos dicen que cómo fue creada esta diosa. Dicen que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca la bajaron del cielo, la estiraron tanto hasta que la rompieron por la mitad. De una mitad hicieron a la tierra y de la otra el cielo. Ello enojó mucho a los dioses por el daño que le habían causado y ordenaron que de ella salieran los frutos necesarios para alimentar a la humanidad. Entonces se dice que de sus cabellos nacieron los árboles, las flores y las hierbas, de su piel las florecitas y la hierba, de sus ojos pozos, fuentes y pequeñas cuevas,
de su boca ríos y cavernas grandes, de su nariz valles y montañas y de sus hombros cerros. En realidad lo que se está formando es la tierra a partir del cuerpo de una mujer. Y bueno, este pensamiento, pues hasta la actualidad lo vemos, o sea, se piensa que la tierra es una madre, que es quien proporciona los alimentos. Incluso en las montañas, los que estudian el paisaje, antropología del paisaje, pues también ven que en las comunidades a las montañas les ven cabeza, etcétera, ¿no? Algunas montañas son masculinas, otras son femeninas, pero bueno. En los relatos de esta diosa, la diosa de la tierra, se dice que ella lloraba en las noches y no se quería callar porque deseaba comer corazones de hombres y no quería producir fruto hasta que era regada con la sangre de la tierra. Entonces, bueno, para alimentar a la diosa, para que los humanos tengamos alimento, lo que se necesitaba hacer es derramar sangre para alimentar a la tierra y que ella proporcionara en un acto de reciprocidad de los alimentos. Entonces, muchos de estos rituales que vemos en época prehispánica, pues son para el funcionamiento de la maquinaria universal. Los sacrificios son para que haya continuidad en el mundo, ¿no? En las identificaciones que vemos del cuerpo de la mujer, específicamente con la tierra, son muy interesantes, los han señalado distintos investigadores, pero asocian la vagina de la tierra con la vagina de la mujer, la siembra con la cópula, el pene con la coa, la semilla con el semen, la cosecha es vista como un parto y la sangre y el semen como la lluvia. En este paralelismo de que la fertilidad de las mujeres, su fecundidad tiene que ver con la fertilidad de la tierra. Entonces, bueno, la vagina de Tlaltecutli, como la de las mujeres, se concebía como una vagina ávida de sangre o semen o lluvia. Estos fluidos que necesitaba para producir las cosechas. Y como les digo, se establece una semejanza entre la siembra y la cópula, que define el trabajo agrícola como una penetración a la tierra para plantar una semilla. Entonces, bueno, de la misma manera se pensaba del cadáver, pues tenía la equivalencia de semilla, y bueno, pues se enterraba finalmente en la tierra. Al momento del morir, el hombre copulaba con la tierra. El verbo morir en náhuatl se dice Itech nace in Tlaltecutli, yo llego a Tlaltecutli. Los cadáveres son depositados dentro de la madre tierra como semillas. Entonces, bueno, hay muchísimas representaciones de Tlaltecutli en los códices, tanto en códices como en escultura. Pero aquí les presento algunos que siempre se les representa como unas grandes fauces que van a comer los cadáveres. Entonces, bueno, ahí se ve distintas maneras de representarlo. Tlaltecutli, bueno, aquí me faltó mencionar que Tlaltecutli a veces aparece así como un monstruo de la tierra, pero también aparece algo más como femenino, como la que vimos que apareció en el Templo Mayor, que tiene más cuerpo de mujer, incluso hasta tiene senos. Y en otros casos es más como un animal, digamos, como eso, este que aparece aquí en el Códice Feller Barimaya. Otro, de plano, nada más son los dientes, y el cadáver que está llegando a la tierra, ¿no? En sí, como ustedes pueden ver, el cuerpo de los hombres, bueno, nuestros cuerpos son un ciclo, van a ser enterrados en la tierra se alimenta de los cuerpos para proporcionar los alimentos para que haya continuidad en la tierra. Entonces, bueno, aquí Tlaltecutli se presenta como una devoradora de cadáveres, como una gran consumidora de sangre humana. Como dice el mito, pues se hacía gran derramamiento de sangre en su fiesta para alimentarla, porque si no iba a producir los mantenimientos. Esta es la lápida de la fundación. Se las pongo mejor en dibujo porque en escultura se logra distinguir muy poco. Entonces, bueno, ese es el dibujo de esta lápida que les mostré. Es la lápida conmemorativa del Templo Mayor de Tenochtitlan con la fecha 8 Caña, que es 1487. Y ahí están representados Tizoc y Ahuizoc, que ambos son gobernantes responsables de la ampliación del edificio.
Entonces, bueno, pueden observar que los dos tlatoques están autosacrificando sus orejas y de ahí sale un gran chorro de sangre que va a caer en la boca de la diosa, aquí. Entonces, ellos lo están alimentando con su autosacrificio. Como les decía, la sangre puede venir por prácticas de autosacrificio o incluso por degollamiento, por flechamiento, ahorita lo voy a mencionar, para alimentar a la tierra. Bueno, ya está. El flechamiento también se pensaba que era para alimentar la tierra, entonces se pone a una persona y se le empieza a flechar y pues de su cuerpo obviamente escurre la sangre, que es la que está alimentando en este caso a la tierra, y esta imagen es de la historia tolteca chichimeca. Bueno, ya he mencionado algunos paralelismos de la sexualidad, voy a seguir mencionando otros que observamos en el pensamiento de la sexualidad entre los antiguos nahuas. Bueno, en la ideología sexual genérica de los nahuas llevó a equiparar la guerra con la reproducción. Entonces, bueno, ya lo mencioné, pero los varones estaban destinados a la guerra y al sacrificio, a dar de comer al sol y a la tierra por sacrificio. De hecho, ellos son los sacrificadores, o sea, digamos 99% de los casos, ellos son quienes ejercen el sacrificio. Y las mujeres son las que están, como les dije, destinadas al hogar, a la familia y a la reproducción y a atraer los nuevos miembros de la sociedad. Entonces, en este funcionamiento que se esperaba del mundo, se requería de la participación de ambos géneros y todos participaban activamente del universo. Por eso, bueno, es inconcebible que, por ejemplo, los jóvenes no llegaran en estas fases de la vida, no llegaran, por ejemplo, al matrimonio. O sea, eso es inconcebible. Todos debían de casarse y todos debían de tener hijos. O sea, así era como se pensaba. No sé si realmente hubo algún caso, pero bueno, supongamos que había el caso. Una persona que no se casa se sigue pensando que nunca llegó a la adultez. Entonces, incluso ahorita en las comunidades indígenas, a alguien que no se casara se le sigue tratando como si fuera un niño. En algunos pueblos incluso dicen que los entierran con un gorro de bebé. Entonces, hasta nuestros días llega este pensamiento que la madurez de una persona va pasando por distintas fases. Si no llegas al matrimonio y no tienes hijos, pues te van a enterrar como un bebé. Pero bueno, en época prehispánica te tenías que casar porque pues si no, por ejemplo, para el caso de la ciudad de Tenochtitlán, cuando te casabas te daban una parcela y ya eras una unidad económica. Si no te casabas nadie te iba a dar nada y ibas a estar dependiendo de tus padres. Pero ahí es cuando te permitían la nueva unidad económica y que ya podría producir igualmente como las demás unidades económicas. Pero si no, pues no te iban a dar nada, no ibas a tener que trabajar más que seguir estando con tus padres. Bueno, el parto se veía como una batalla. Esto sí se conoce, creo que es un tema bastante conocido del pensamiento prehispánico, que a las mujeres se les concebía que estaban en una batalla y que iban a traer un cautivo. Entonces, como les digo, había una alta mortalidad materna, entonces había toda una serie de, como les digo, de cuidados para antes y para el momento del parto. Entonces, había ya toda una serie de, si había una complicación, ¿qué se aplicaba? Si no estaba queriendo nacer el bebé, ¿qué sucedía? Y etcétera, ¿no? Incluso se podía ejercer una cesárea. Tenían ya el conocimiento para eso. Bueno, si operaban cataratas, que no operaran otras cosas, ¿no? Pero bueno, a la mujer que estaba en este momento de parto, se le consideraba que estaba en batalla, que se convertía en una guerrera, que iba a enfrentar esta empresa difícil del momento del parto, que de hecho se decía que el parto era el momento de muerte. Así era como se concebía, porque muchas mujeres ahí quedaban, ¿no?
bueno, si en época actual todavía hay el riesgo en ese momento de que alguna variable, pues sí, algo salga mal en un hospital, imagínense en época prehispánica. Entonces, bueno, la mujer que vencía había obtenido a un hijo y, bueno, en caso de fallecer, como les digo, pues se convertía en una cihuateteo, que sería la acompañante del sol. Acompañaban al sol tanto las mujeres que morían de parto, como les pensaba como guerreras, y los hombres que morían en batalla, porque, bueno, obviamente eran guerreros. Entonces, bueno, hay varios indicios que nos hablan sobre este pensamiento que se pensaba como momento de guerra. Al momento del nacer, la partera daba gritos de guerra, y esto significaba que la mujer había vencido varonilmente y que había cautivado a un niño. En realidad, para felicitar a una mujer o para destacar a una mujer, se le decía, eres como un hombre. Entonces, bueno, se le decía, venciste como un varón. Y a los hombres, para insultarlos, les decían, tienes corazón de mujer, que era como decirle, eres cobarde. Entonces, bueno, hija mía, esto es algo que se le decía a la que había, a la que se había esforzado en el parto. Hija mía, muy amada, mujer valiente y esforzada, habéislo hecho como águila y como tigre. Esforzadamente habéis usado en vuestra batalla la rodela. Valerosamente habéis imitado a nuestra madre Cihuacóatl-Quilastli, por lo cual nuestro Señor os ha puesto en los estrados y sillas de los valientes soldados. Eso en caso de que tuviera éxito y todo saliera bien, pero en caso de que muriera la mujer, también se le vuelve a mencionar que era una guerrera, ¿no? En caso de morir, la mujer era deificada y la partera le dirigía un discurso celebrando su esfuerzo e indicándole su nuevo estado. Oh mujer fuerte y belicosa, hija mía muy amada, valiente mujer, hermosa y tierna palomita, señora mía, habéis os esforzado y trabajado como valiente, habéis vencido, habéis hecho como vuestra madre, la señora Cihuacóatl o Quilastli, habéis peleado valientemente, habéis usado de la rodela y de la espada como valiente y esforzada, la cual os puso en la mano vuestra madre, la señora Cihuacóatl Quilastli, que es la diosa, ¿no?, que ayudaba. Levantaos, hija mía, y componeos, id a aquel buen lugar que es la casa de vuestro padre y madre el sol. Hija mía, habéis adquirido la gloria de vuestra victoria y de vuestra valentía. La buena muerte que moristeis se tiene por bienaventurada y por muy bien empleada en haberse empleado en vos. Entonces, bueno, se le hacía pues todo un rito, porque pues murió en batalla, no fue triunfante, pero se le reconoce el esfuerzo que hizo, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, el esposo cuida de la tumba por 4 noches para que nadie se robe el cuerpo, porque se pensaba que tenía este carácter esta potencia. Y bueno, esta faceta que está muy señalada en las diosas, que tienen que ver con la sexualidad, también se observa mucho en que algunas diosas aparecen con atuendo de guerrero, y se explica de esta manera porque está relacionado con el parto, como ellas tienen que ver con la fecundidad, con la fertilidad, con el acompañamiento en el parto, y a algunas las representan con esto. Por ejemplo, la diosa Tlazolteotl aparece vestida como guerrera, que tendría que ver mucho con este pensamiento del parto como batalla. Entonces, bueno, como les dije, los hombres muertos en batalla y las mujeres que morían en parto acompañaban al sol como guerreros, nada más que era diferente. Los hombres lo escoltaban en su ascenso y las mujeres en su descenso al reino de los muertos, al sol, al reino de los muertos. Y esta equiparación, yo considero, del hecho de muerte con la guerra que se le daba a las mujeres, yo creo que es un discurso de recompensa sobre los riesgos que enfrentaban las mujeres en la reproducción, porque como les digo, bueno, los hombres tenían el riesgo de morir en batalla, ¿no? Pero las mujeres, pues durante el embarazo, tras embarazo, o sea, todas las facetas del embarazo, el parto, etcétera, ¿no?, que ponen en peligro su vida.
Entonces, como les decía, cuando cumplen con su papel femenino de manera correcta, que son trabajadoras, que son, que cumplen con todo lo que se espera de una mujer, eran honradas con el apelativo mujer varonil, y les decían que serían honradas como soldados. Entonces, bueno, la glorificación de la mujer a partir de los atributos masculinos es porque se aplicaba un modelo ideal en la sociedad, el masculino. Entonces, los hombres son este modelo. Ellos son los valientes, o sea, la cobardía pues está relacionada con lo femenino, ¿no? Ellos son, pues sí, los trabajadores, o sea, la flojera y todo se podría considerar más como femenino, etcétera. O sea, se establecen estos modelos y a partir de lo que vemos en los datos, vemos que el modelo que se manejaba era ese. De hecho, a los enemigos o a quienes se buscaba denigrar se les comparaba con una mujer. Porque la mujer estaba relacionada con esto, con la cobardía, con la derrota, con la servidumbre, con la pasividad. Nada estimados en un guerrero, o sea, los hombres debían de ser activos, las mujeres son las que son pasivas. Inclusive en el lenguaje que encontramos en las esculturas en piedra, observamos que está traducido este pensamiento. Los hombres aparecen de pie y en muchas actitudes, pero las mujeres generalmente aparecen sentadas en cuclillas, en la postura que ocupaban las mujeres casi todo el día para hacer todas las actividades que requerían, o sea, moler maíz, cocinar, estaban siempre en esa postura, ¿no? Y eso se representa en las esculturas. Esta postura, aunque ellas están trabajando obviamente todo el día, pero es una postura de pasividad, y el hombre en cambio aparece de pie. En las esculturas, ¿no? Los hombres nunca aparecen en esa postura que es femenina. Los hombres cuando aparecen sentados aparecen en un ikpakti, que es un pequeño estrado, pero jamás en una postura que se considera femenina. De hecho, en los relatos que tenemos de época prehispánica vemos que en las guerras sí se aplicaban este tipo de burla a los enemigos diciéndole que era mujer, incluso a los derrotados los vestían con faldas. Bueno, hablando del tema de las faldas, a los derrotados los vestían con las faldas para burlarse de ellos y los regresaban así a su ciudad, y pues llegaban, imagínate, con la falda, no, pues ya era evidente que habían perdido. Y bueno, aquí cabe señalar que también tenía mucho que, los insultos también tenían que ver con la homosexualidad. El término cuiloni también se aplicaba a los guerreros que habían sido derrotados, que es homosexual. Inclusive a los españoles en La Noche Triste, en este relato de La Noche Triste, se dicen los relatos de origen indígena que les pusieron faldas a los españoles o que eran cuilones, ¿no? Entonces, bueno, el ser buen guerrero o diestro en la batalla eran muestras de virilidad y obviamente de potencia sexual. O sea, alguien que era un mal guerrero seguramente era malo en la cama, digamos. Entonces, bueno, con estas características, la potencia sexual se entendía que tendría habilidad en la guerra, como les digo, y por el contrario, el que fuera cobarde en la guerra sería un impotente sexual. Hay dos ejemplos que les quiero señalar. Por ejemplo, en la guerra entre Tlatelolco y Tenochtitlan en 1473, que se ve este paralelismo, que la guerra se observa como un coito. Entonces, bueno, hay distintas razones que señalan por qué inició la guerra, pero bueno, una de ellas es que Moquihuix, que era el tlatoani de Tlatelolco, estaba casado con Chalchunenetsun, que es hija o hermana del tlatoani de Tenochtitlan Axayácatl. Pero Moquihuix repudiaba a Chalchiutlicue porque dice que le apestaba la boca, entonces no la estimaba en nada y pues la hacía menos en comparado con sus esposas secundarias. Eso obviamente no le gustaba al tlatoani de Tenochtitlan Axayácatl, y bueno, es una de las razones por las cuales se dice que inició la guerra. También se dice que era muy delgada y que tenía muy huesudo el pecho, entonces que para nada se le antojaba a su esposo, ¿no? De Moquihuix hay muchos relatos que hablan sobre que era un pervertido sexual.
Entonces, bueno, como forma de criticar a una persona, pues se hablaba de que tenía prácticas sexuales pervertidas, ¿no? Decía, por ejemplo, que hacía engordar a las mujeres hasta que tuvieran unas caderas enormes, porque pues a él le gustaban así. También dice que las desnudaba y las veía mientras lubricaba su pene con baba de nopal. Y también dice que tenía prácticas poco comunes con su esposa, que de hecho dicen que le introducía el antebrazo en su vagina y le sentía el interior de su cuerpo. Y es muy interesante porque hay varios relatos que nos dicen que la vagina habló y pues dijo que era lo que iba a ocurrir con Mokiwish, que iba a perder, o sea, venía una derrota política para él. Entonces, bueno, dice que la vagina habló y le dice: ¿por qué estás afligido, Mokiwish? ¿Por qué has abandonado la ciudad? Nunca será, nunca amanecerá. O sea, le está dando el presagio de que va a ser derrotado. Y nuevamente la vagina dice: madre mía, querría estar acostada cuando este pueblo está desbaratado y rompido Tlatelolco. Oísme, madre mía. Todas las esclavas y criadas que estaban con ella oyeron el agüero pronunciado por la vagina sobre la caída de la ciudad. Entonces, bueno, es muy interesante estos relatos. Y bueno, ya una vez más, cuando sucede la guerra entre las dos ciudades, dice que Mokiwish y Teconal iban perdiendo, ¿no? Entonces, viéndose perdidos y que la gente huía, más que peleaba, se subieron a lo alto del templo y para entretener a los mexicanos, o sea, a los tenochcas, y ellos poder rehacer, usaron de un ardid, y fue que juntando gran número de mujeres y desnudándolas todas en cueros, y haciendo un escuadrón de ellas, las echaron hacia los mexicanos que furiosos peleaban, las cuales mujeres así desnudas y descubiertas sus partes vergonzosas y pechos, venían dándose palmadas en las barrigas, y otras mostrando las tetas y exprimiendo la leche de ellas, y rociando a los mexicanos. Junto a ellas venía otro escuadrón de niños, todos en cueros y envijadas las caras y emplumadas las cabezas, haciendo un llanto lamentable. Entonces, bueno, ya estaban perdiendo, ya estaban a punto de ser derrotados, cuando Mokiwish hace eso, que él se sube al templo y manda ahí un ejército de mujeres desnudas, y las mujeres, ¿qué es lo que hacen? Bueno, aparte de que van desnudas, entre los antiguos náhuatl las mujeres estaban siempre vestidas, o no había eso de que como en otros grupos que andaban con el pecho desnudo, andaban todas desnudas, y dice que hacían esto, que se estaban pegando en los pechos, que se estaban exprimiendo la leche y aventándole la leche a los tenochcas, y bueno, junto con sus hijos. Entonces, bueno, este relato es muy interesante y se ha interpretado de distintas maneras. Algunos autores dicen que fue una distracción temporal, porque ya no sabían ni qué hacer, y dijo: ay, pues voy a mandar a las mujeres ahí que entretengan, y que a ver qué hacen los tenochcas cuando vean a mujeres aventándoles leche. A lo mejor lo saca de onda, ¿no? Pero otros investigadores dicen que no, que más bien era una ridiculización al ejército enemigo, que eran tan bajos que iban a pelear hasta con mujeres, ¿no? Esta es otra interpretación. Yo, de lo que he estado viendo sobre la potencia de la sexualidad femenina y todo esto que les he narrado brevemente sobre los estados liminares de las mujeres, que sí, la gente sí le temía al menstruo, seguramente la leche materna, pues no, por ser un líquido del cuerpo femenino y relacionado con la sexualidad. Yo sí creo que tenía una potencia femenina, y era un pensamiento que compartían ambos grupos. Acuérdense que pues era el mismo grupo, nada más que se pelearon y se dividieron, y ya cada quien se fue a un lado, ¿no? Pero sí compartían este pensamiento sobre la potencia femenina, que ya fue la última arma de guerra que tenía Mokiwish para detener a los tenochcas. Entonces dijo: esto los va a parar, porque ya que se empiecen a aventar incluso dicen que hacían, les enseñaban el trasero, ¿no? Las mujeres, imagínense la potencia que podía salir del cuerpo, sí, cargado de sexualidad de las mujeres. Entonces, bueno, y otros elementos que creo que también, bueno, que podrían reforzar esto de lo femenino, es que ellas no traían rodelas y escudos ni nada de eso.
sino que traían hilados y tejidos, o sea, todo lo femenino, lo más femenino que puede ser, que son todos estos instrumentos de ellas, y también venían acompañadas de sus hijos, o sea, la prueba más fuerte de la potencia de vida de las mujeres, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que se observa en esta ideología de la guerra cómo se comparaba con el coito, con la sexualidad. Bueno, el último ejemplo que les voy a mencionar hoy sobre estos paralelismos es el canto de las mujeres de Chalco. Nuevamente es muy interesante esta narración. Se da en 1479, cuando los chalcas van a cantar a Tenochtitlan este canto. En este canto es un mensaje al Tlatoani. Entonces, bueno, a través de metáforas se describe el deseo de Chalco de cambiar la relación que tienen con la ciudad, porque son una ciudad oprimida por Tenochtitlan, ¿no? Como todos alrededor. Y en el canto, las mujeres, se dice que las mujeres chalcas conquistan a Tlatoani y lo retan a una guerra coito. Lo interesante es que no lo cantaron mujeres, son hombres que están simulando ser mujeres. Y bueno, aquí en el canto, ahorita les voy a poner algunos párrafos de él, las mujeres se muestran como devoradoras y el canto obviamente es una provocación al Tlatoani. Pero el Tlatoani era una fiesta y pues se lo están presentando, ¿no? Y pues están viendo a ver cómo reacciona, pues se están burlando de él en su cara y el Tlatoani lo que hace es reírse, porque lo que pudo haber hecho es, en este momento los mato, ¿no? Pero no, dijo, no voy ahorita a provocar una guerra, y nada más se reía, y dicen que al final aplaudió otra vez y lo volvieron a representar. Entonces, bueno, el canto va así, acuérdense que son es representado, o sea, son mujeres, pero son hombres en realidad quienes lo bailaron y lo cantaron. Dice otra mujer, bueno, porque es muy largo, ¿no? Yo solo levanto mi gusano y lo hago estar recto. Con él daré placer a mi criaturita, a Xacatito. Ay, mi chiquito y bonito rey Xacatito. Si de veras eres varón, aquí tienes donde ocuparte. ¿Ya no tienes tu potencia? Chiquito, hijito mío, tú rey Xacayatito, vamos a estar juntos. Acomódate conmigo, muestra tu virilidad. Ya no hay jugo, rey y señor mío, Xacayatito, ni siquiera comenzaste. Dale placer y levanta el gusano nuestro, una vuelta y otra vuelta. ¿No se dice que eres tú, hijito, un águila y un tigre? ¿Acaso con tus enemigos haces travesuras? Lo están retando en su virilidad, y también le están diciendo que es un homosexual, ¿no? ¿Acaso con tus enemigos haces travesuras? Poco a poquito vayan desatando la falda, vayan abriendo las piernas, Tlatelolca. Los que no van a la guerra, pongan sus ojos en Chalco. Entonces, bueno, estos retos que le hacen a la virilidad del Tlatoani, como les digo, lo pudo haber tomado muy mal, pero no. Y bueno, al hombre vencido en batalla se le ve como una mujer que ha sido penetrada o violada, como les decía, ¿no? Hay un paralelismo que se establece en el hombre que gana es el potente sexual, el que penetró. El que derrotado es el penetrado, relacionado con el homosexual pasivo con las mujeres. Entonces, bueno, el soldado vencedor pertenece al campo de lo masculino, del ideal varonil, y es el activo en una relación sexual. En los insultos ellas se burlan de la potencia del Tlatoani. El triunfo en la guerra se pensaba como un coito a término con una erección exitosa, y la debilidad del gobernante mexica se equipara a su impotencia. Entonces, bueno, ya para concluir, bueno, observamos que en los modelos sexuales nahuas tienen un fundamento en un dualismo que parte de la dicotomía de los cuerpos, como les digo, desde el momento del nacimiento. Esto establece áreas de actividad de las mujeres y de los hombres en distintos niveles de la sociedad, y bueno, en el mito, en el rito y en la vida cotidiana se requieren de ambas esencias. Pero existen áreas y concepciones específicas para lo que concierne a las mujeres y a los varones. El paradigma masculino, bueno, como lo vimos a lo largo de los ejemplos, vincula una cadena de relaciones, lo fuerte, lo activo, lo valiente, lo penetrador, lo dominante y lo vencedor. En contraste, el femenino relacionaba los conceptos débil, pasivo, cobarde, penetrado, sumiso, vencido. Entonces, bueno, señala algunos paralelismos
dar a luz es una guerra, la parturienta es un guerrero, el parto es tomar un cautivo, la mujer en parto se equipara a un hombre en campo de batalla, la ciguateot es un hombre muerto en guerra y el coito es la guerra. Entonces, bueno, el desafío en los estudios de la sexualidad prehispánica es reunir todos los datos dispersos que existen y confrontarlos con el conocimiento que tenemos de otras áreas de la religión, la magia, la moral, la medicina, etcétera, ¿no? La abundancia de datos semejantes que existen con respecto a uno u otro dato en las fuentes se va a traducir en un soporte más sólido para el conocimiento. Y bueno, los cuerpos sexuados son productos pertenecientes de un desarrollo histórico de la sociedad. Por eso, si queremos entender un fenómeno como la sexualidad o como cualquier fenómeno que ustedes deseen estudiar en una sociedad histórica, pues lo tienen que hacer dentro del contexto, o sea, llegarse de todo el pensamiento, como les digo, de la magia, la religión, la medicina, para entender de mejor manera esto y no sacar de contexto la información. Gracias. Bueno, pues aquí están los datos, muy interesante síntesis, muchas gracias. Y ahora preguntas. A ver, sensatas, por favor. Este tema da para mucho, pero por favor, preguntas sensatas. Sí, bueno, buenas tardes, gracias por su conferencia, muy ilustrativa. Mi pregunta es, ¿qué se les hacía a las mujeres que, o sea, teniendo a su hijo, nacía muerto? O sea, ¿qué pasaba? Las mujeres vivas, pero el hijo muerto. Pues nada, en realidad era bastante común que un niño naciera muerto. Entonces no se divinizaba a nadie, sino simplemente pues volvía a tener otro embarazo. Si no, no había como un pensamiento de magia en ese caso. Así es. Bueno, a ver. Buenas, muchas gracias por la conferencia, la verdad estuvo muy buena. Preguntar sobre ¿qué había eso del homosexualismo entre los jóvenes guerreros y los sacerdotes mexicas? Pues no hay. Para el caso de la homosexualidad realmente tenemos pocos datos. Hay datos para la homosexualidad masculina, pero para la femenina, o sea, para el lesbianismo realmente no hay datos. Se castigaba, de los datos que tenemos son los datos sobre los castigos que se aplicaban en caso de que ocurriera. Entonces, pues de que existía, si no hubiera una ley, ¿no? Pero así como datos que tú digas, pues a lo mejor se ocurría, pero así como que yo tengo un dato que te pueda decir, sí, en tal, dice que tal y tal, no, pero a lo mejor se ocurría. Porque te digo, porque hay datos sobre cómo se castigaba a los homosexuales. Entonces, pero son pocos datos en realidad, pero para lo femenino, para el lesbianismo no. El lesbianismo seguramente existía, pero era difícil que encontraran a dos mujeres, pues sí, y que las pudieran culpar de homosexuales, porque en realidad las mujeres estaban en el espacio privado y eran puras mujeres siempre juntas. Entonces, para que alguien llegara a sospechar de ellas, pues está muy complicado, ¿no? Porque pues, son las amigas y no pasa nada. Pero los hombres, como siempre están en el espacio público, pues sí era más fácil que a un hombre lo pudieran cachar si era homosexual. La homosexualidad se castigaba con la muerte. Entonces, pues si eras homosexual, pues tenías que cuidar de que no te vieran, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Algunas características en la representación, se comentaba acerca del llanto. La pregunta es si existe algún significado más ¿Perdón? ¿Dices llorar? así es, llorar. Eran muy llorones, muy llorones, de veras. Lloraban de todo. Lloraban de todo. El llanto, es que lo que pasa es que el llanto es algo muy interesante porque
Nosotros así lo vemos como que pues no, o sea, lloras, o sea, lo preferible es no estar llorando, ¿no? Pero ellos lo ocupaban como una manera de interactuar. Entonces, Sí, si llorabas, pues eras muy venerable y, o sea, se veía bien, pero bueno, pero obviamente había llanto de tristeza en los funerales y eso. Aquí en el caso, yo mencioné el caso de Tlaltecutli, que lloraba, pero era un llanto, con gritos, o sea, deseando la sangre deseando la sangre y los corazones de los hombres. Pero así como Tlaltecutli, pues aparece tanto yo les hablé de las femeninas, pero también las masculinas con una gran boca. Y hay muchas deidades que aparecen con una gran boca, podría pensarse que están emitiendo algún sonido como llorando, pero eso sí no lo sé. El tema del llanto sí ha sido un poco estudiado, de las distintas facetas del llanto. Pueden encontrar artículos al respecto. En las ilustraciones del Códice Florentino están hablando hombres y están llorando, ¿no? Y hasta en la actualidad, ¿no? Cuando tuvimos, perdón que abra un pequeño paréntesis, vinieron unas personas a pedirnos documentos de su pueblo, porque no los tenían, el típico problema de propiedad territorial, y de repente se pusieron a llorar ahí enfrente de nosotros, ¿no? Como para conmovernos, ¿no? Era una forma de conmovernos, no había nada involucrado, ¿no? Simplemente como dar más soporte al discurso y a la petición, ¿no? Y eso es muy claro en el Florentino, muchas imágenes con de hecho, hombres llorones, eso sí es muy interesante. El hombre llorando y es una práctica actual, no solo de comunidades indígenas en México, sino también en Colombia, que cuando están así en pleitos así fuertes, llegan los antropólogos ahí a mediar estos asuntos. Pues sí, ocupan el llanto como una manera de pues no sé, de conmover más o de yo gano, entonces los otros también lloran más y pues uno como, bueno, no, los antropólogos pues están así como muy conmovidos, ¿no? Por todo ese llanto que se levanta, ¿no? Pero es así como para dar más soporte a lo que estoy pidiendo, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta? A ver, joven. Buenas tardes. Durante su ponencia mencionó que el semen era algo limitado para los hombres. Lo que quiero preguntar es si la masturbación masculina era algo mal visto para la sociedad náhuatl o igualmente hasta castigada sí, había leyes para castigarlo. No, bueno, no era deseada, pero sí hay una masturbación ritual, aparece en distintas esculturas, no solo... más bien en el área maya. Sí hay una masturbación ritual que es como para alimentar la tierra, o sea, para fecundar la tierra. Pero para los jóvenes, en el caso de los nahuas prehispánicos, se les decía que no derramara irresponsablemente el semen, ni en la masturbación, ni teniendo relaciones, y tampoco yendo con las prostitutas. Porque, bueno, no se les prohibían las relaciones antes del matrimonio, pero como les digo, como era en su pensamiento líquido limitado, no lo deberían de guardar para tener hijos. Y cuando tuvieran hijos y se habían guardado lo más posible, tendrían hijos bellos y altos. Pues si nacía niño feo y chaparro, digamos, entonces decían, no, pues es que estuvo abusando en su juventud, ¿no? Hay toda una serie de creencias que van cerrando, morales, que van encerrando ciertas prácticas. Entonces es como el miedo, ¿no? No estás seguro, pero pues te dicen que esto te va a pasar, pues mejor ni siquiera lo intentas, no va a ser que sí, tus hijos salgan así de mal. Quetzalcóatl se sangra el pene, no es semen, se lo sangra. Y hay escenas en Tajín donde se ve que están también posiblemente sangrándose el pene, en las esculturas del Tajín en Veracruz, ¿no? Hay una escultura muy interesante en el Tajín que es un hombre joven del que sale un líquido de su pene y florece una flor. Bueno, sí, una flor. Sale una
Entonces, ¿perdón? Sí, no sale una flor. Sí, sí. No sabemos exactamente qué es ese líquido, puede ser incluso orina, porque como les decía, los fluidos masculinos se piensan que tienen el carácter de fecundación. Entonces, posiblemente también la orina se pensaba que tenía este valor de fecundar. ¿Alguna otra pregunta? Pues sí, dígame. Están muy interesados los buenas jóvenes en estos tópicos. Buenas tardes. Mi pregunta es, cuando en un matrimonio no llegaba a haber hijos, ya sea por infertilidad del hombre o de la mujer, ¿qué pasaba? ¿Se podía llegar a finiquitar el matrimonio, o sea, divorciarse o cómo se veía, cómo se trataba eso? La infertilidad era, o sea, sabemos que la infertilidad puede ser de cualquiera de los dos, ¿no? Pero la infertilidad era de las mujeres. Entonces, en ese caso, lo que hacía el hombre, que su mujer no se embarazaba, tenía la opción de regresarla a los papás. O, si la quería mucho, pues, quedarse con ella, ¿no? Pero tendría que tener otra esposa con la que sí tuviera hijos. Inclusive ahorita, bueno, en época actual, en grupos indígenas, las mujeres que no tienen, o sea, que se casan y la mujer pues no tiene hijos, no sabemos de quién es la culpa, pero igual la puede regresar a sus papás, o sea, divorciarse, y pues todo el mundo lo ve bien, porque pues ni modo que una mujer no pueda tener hijos, ¿no? Y tomar otra nueva esposa. Bueno, nosotros hemos trabajado en la Sierra Norte de Puebla, y allí pues bueno, uno conoce varias historias, pero en algunos casos lo que sucede es que se quedan con la esposa, y ahí pues sí se muestra que ella era la infértil, ¿no? Porque se quedan con la esposa y el esposo toma una nueva esposa, y la esposa primera pues también es como mamá de los otros hijos, ¿no? Aunque uno pensaría, no, pues ya con eso ya todo el mundo lo ve que sí fue mamá, ¿no? Porque pues cría a los hijos de la otra, porque tienen varios hijos, entonces entre más mujeres haya y más manos para atender hijos, pues súper bien. Pero al final se ve que no, que en su funeral no se le hace como que no cumplió con su papel de mujer, porque no tuvo hijos, aunque crió los de la otra esposa. Inclusive si la otra esposa llega a morir y ella se queda criando los hijos, no se le consideran que son de ella, ¿no? Entonces, pero en muchos casos pues lo que hace el hombre pues es repudiar a la mujer y regresarla. A ver, preguntas, jóvenes. Buenas tardes. ¿Y qué pasaba cuando el hombre era el infértil? O sea, por ejemplo, se casaba con una mujer y no tenían hijos, pero después se casaba con otra y tampoco tenían hijos. Podría pasar, ¿no? Podría pasar, pero en ese caso, pues a lo mejor lo que puede suceder es que pues su esposa tenga relaciones con otro y ya. Es que lo que pasa es que, mira, el caso de la infertilidad femenina, yo lo pienso con lo que sucede en grupos actuales, posiblemente puede ocurrir en época prehispánica, algo similar, ¿no? Porque son datos muy específicos. Pero si yo y mi esposo no podemos tener hijos, ¿contra quién se van a ir? O sea, inclusive contra mí. Entonces, pues, podría ser un acuerdo o de plano decir, yo tengo relaciones, me embarazo y es tuyo. Y ya nadie se dio cuenta de nada. Esa es la ventaja. ¿Recuerdan ustedes, perdón, otra vez que te haga un pequeño paréntesis, la naturaleza de las fuentes donde tenemos esta información? Los códices nos dan información interesante, eso de la pareja con el pedernal o que están ahí con una cobijita eléctrica, etcétera, ¿no? Pero en realidad recuerden que son fuentes de religiosos, de burócratas, y pocas historias así más detalladas que podrían contestar mejor sus preguntas respecto a esta importante parte de la vida sexual. Y tienes toda la razón, pues es solamente un fenómeno de una complejidad sociológica mucho más grande. Es una sociedad básicamente militarista, ¿no? Y que los valores bélicos son extraordinariamente importantes, ¿no? De seguro que se las arreglaban, los calpulis se las arreglaban, la infertilidad, la homosexualidad, muy probablemente había lesbianismo, pero no hay información, porque las fuentes la borraron, no hablaron de ella.
hay pocas historias jugosas, la de Chalchunenetzin, la hija de Sí, Nezahualcóyotl, ¿no? Que era una señora, una femme fatal, terrible, ¿no? Y pasó, es una de las pocas historias que conocemos de una mujer que te tomaba rienda suelta, daba rienda suelta a sus excesos, ¿no? Es un caso muy, muy particular, pero de seguro que en los calpolis se las arreglaban, ¿no? Y yo pienso, por ejemplo, que pues, los homosexuales hacían la coreografía de las fiestas, ¿no? Pues eran muy buenos como ahora, ¿no? Y los usaban, ¿no? Como entre los algunas tribus en Estados Unidos, que pues ahí estaban los homosexuales, pero eran los que hacían la artesanía, los trajes, los que hacían cómo se debían de hacer las fiestas, porque veían en ellos ese potencial. No creo que era un sacrificio así de a rajatabla, ¿no? Pero finalmente pues se imponían los valores también cristianos, católicos de la época, hacia cierta limitación en dar este tipo de informaciones de una manera libre y franca en las fuentes, sobre todo pues Sahagún, ¿no? Pues imagínense, Sahagún no iba a hablar mucho de eso, aunque sí la habla, ¿no? Pero eran miembros de la iglesia, entonces eso ha limitado mucho y por eso es aún más importante el trabajo que estás haciendo, porque es extraer información donde no tenemos realmente mucha y la quisiéramos, ¿no? Pero en general el tono bélico, militarista de la milicia pues está presente, y lo de Moquihuix y la derrota de los tlatelolcas, pues ¿qué podían hacer? Fue una derrota espantosa que ya Yaxayaga los barrió completamente, pero ya para la época de Moctezuma ya estaban otra vez como buenos hermanos. Uno de los grandes acompañantes del segundo Moctezuma con Cortés pues era el Cuautlato de Tlatelolco, Itzcuautzi, ¿no? Ya estaban ya muy cercanos, ya la guerra del 73 se olvidó, y estas cosas que dices, pues ustedes pueden ver una obra muy interesante, moderna, de Salvador Novo, que se llama La Guerra de las Gordas, ¿no? Donde habla de esto, ¿no? Pero de una manera tan jocosa como parece ser, ¿no? Para mí, pues una franca exageración de los vencedores sobre los vencidos, pero de todos modos el tono en que se dice esto es lo que nos parece interesante. Es una obra de Salvador Novo que se llama La Guerra de las Gordas, precisamente a partir de este incidente real, sobrevaluado, subvaluado, no sabemos, ¿no? Bueno, pues les agradecemos mucho su presencia y voy a dar noticia aquí ya. Mi floor manager me está dando noticia de que ya tengo que terminar. No, que había una última pregunta. ¿Hay otra pregunta? Sí. Bueno, a ver. Muchas gracias. La conferencia excelente. Solamente una pregunta respecto de unidad económica ligada a la cuestión de la caso de hombre o de mujer. ¿Qué ocurría? Si bien pues el varón busca otra esposa, ya la unidad ya está dada y el varón busca otra esposa, él no se regresaba a su casa. Nada más. ¿Hay información? No, pues no. No, eso ya sería como para época colonial de quién era el dueño de las tierras. No hay mucha información sobre eso, casi nada, ¿no? Suponemos, pero yo les doy el beneficio de la duda, perdón que insista sobre este punto, siempre se las arreglaban, ¿no? Siempre, de alguna manera, pero solucionar el problema. Porque el Calpulli eran parientes, eran gentes que se conocían y no podían actuar de una manera demasiado drástica en contra de ellos mismos, ¿no? Y bueno, como dicen en inglés, accidentes pasan, ¿no? Accidents happen, ¿no? Se las arreglaban. Lo que pasa es que esa información, lamentablemente, como muchas otras del México prehispánico colonial temprano, esta bisagra que es del siglo XVI, no está disponible, ¿no? Es más son más las preguntas que ahora hacemos que las respuestas que las fuentes nos pueden dar. Entonces, como hay un desequilibrio, pues lo llenamos con la imaginación. No, al respecto de las transgresiones sexuales, yo hice una tesis de maestría sobre eso, hoy no les presenté ese tema,
En ese caso presento los datos sobre el adulterio, la homosexualidad, la prostitución, como las 3 transgresiones en donde encuentro más datos y otros más, pero ahí presento lo que tenemos acerca de estas transgresiones en los discursos. Como les decía, hay muchos datos sobre el discurso judicial, o sea, los castigos que se aplicaban, pero también hay un discurso médico al respecto de estas transgresiones y también un religioso, etcétera. Cuando ocurría algo, por ejemplo, un adulterio, como bien dice en el Calpulli, en los barrios, pues toda la gente estaba así, fijándose que no sucedía, bueno, ya saben, fijándose. Entonces, si ocurría un adulterio, ¿qué pasaba? El adulterio era castigado con la muerte, pero ¿qué pasaba al interior del Calpulli? Pues que dice, ¿los denunciamos o no los denunciamos? Y ahí es en cuando entra esto que quieres que se mueran estas 2 personas o mejor no decimos nada, pero le decimos que ya no lo hagan. O sea, hay un discurso que tu misma familia te está pues diciendo que no lo hagas, porque las transgresiones sexuales en el pensamiento de los antiguos nahuas traía muchas desgracias. O sea, una transgresión podría traer granizo, que perjudicaba las cosechas, por lo tanto que iba a faltar alimento, etcétera, ¿no? Este pensamiento es muy claro, entonces pues toda la gente estaba viendo a ver que todos estuvieran actuando de la manera correcta. Pero obviamente pues se ocurría, porque si no, no tendríamos tantos castigos y tan delimitados todos estos castigos de qué pasaba cuando una persona era denunciada, ¿no? La próxima vez nos hablas de las Ahuianime, Ah, sí, las prostitutas. Esas sí son rituales, participaban en fiestas. Está una excelentísima imagen de una de ellas en un mural de Diego Rivera, que ustedes conocen en Palacio Nacional. Sabíamos cómo se vestían, qué hacían, y no quiero referirme a eso, pero mascaban chicle, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias por sus intervenciones, y pues te hago entrega de tu comprobante, y nuevamente pues le damos las gracias a la doctora López Hernández por un tema muy interesante y, como les mencionaba previamente, muy difícil de recrear, porque también mucho de lo que sabemos de estas costumbres eran más de los nobles que de los más iguales, ¿no? Es un poco lo que nos lleva a pensar de que es toda la población. No, una cosa son los Macehualtin y otra cosa los nobles. Y a los nobles sí se les apretaba más los tornillos para muchas cosas, pero ellos también tenían formas de desapretarlos, ¿no? Pero sí, es eso, la información es de la nobleza, no 100%, pero una gran parte de ella, ¿no? Y hay un libro en inglés se llama La tierra resbalosa, Slippery Earth, en que pues sí se confunde un poco, ¿no? ¿A quién se le ascribían estas limitaciones sexuales? Pues básicamente a los nobles, ¿no? Porque eran superiores a los más iguales, incluso moralmente, ¿no? Pero pues nuevamente les agradezco, esperemos tenerte pronto nuevamente aquí, y muchas gracias por su presencia. Gracias. Si me puedes firmar nada más la recibida.